aquellas maravillosas revistas, capítulo 107, Los salvajes BMW M y alguna sorpresa. Nos acercamos a la primavera de 1994 en este recorrido por aquellas maravillosas revistas, cuando tuve la oportunidad de probar dos de los BMW del departamento M de Motorsport que más me gustaban, el BMW M3, el E36 y el BMW M5, el E34. Y además probé un coche que me encantó y que casualmente se llama como mi sobrino, Marcos. Bienvenidos a los podcasts de los lunes de Garaje Hermético. Además de todo eso, os traigo una comparativa apropiada pero injusta entre BMW y Volkswagen y un coche de una marca desaparecida que me gustó mucho, un Saab. Dejaremos para el final el coche de mi sobrino y vamos a empezar con los modelos M. Vamos a empezar por el más pequeño, el M3 de la segunda generación, denominada, como todos sabéis, E36. Cuando se probó ese coche, dejaron ese coche para probar, todos mis colegas de la profesión estaban entusiasmados con ese coche. Entusiasmados. Yo no tanto. Me preguntaréis, ¿es que iba mal el coche? No, para nada, el coche iba muy bien. Pero, a mi parecer, comencé a detectar que se iniciaba un camino sin retorno en el que ya se empezaba a perder, y se perdería del todo, este delicado equilibrio entre prestaciones y sensaciones, entre facilidad de conducción y disfrute de la conducción que tenía el primigenio M3. El nuevo M3 ofrecía 286 caballos, pero su motor ya no era un 4 cilindros, era un 6 cilindros en línea, claramente más pesado y más largo, con lo cual no solo el peso subía hasta cerca de la tonelada y media, sino que el reparto era peor, aunque la marca declaraba 50 o 51, 49, visto de todo. Y muchos periodistas certificaban esas cifras. Mis datos eran un poquito peores, pero es que además no solo el problema del reparto, sino la masa del motor que llevas ahí delante. Es cierto, como os digo, que el motor iba claramente por detrás del eje trasero, con lo cual centraba más el peso. Por lo demás, el coche era fantástico, el motor tenía, ya sabéis que en estos casos todavía BMW no se había aficionado al turbo, con lo cual la curva de par de este motor era fantástica. Os recuerdo que, insisto, que este motor no llevaba turbo, con lo cual lo único que le hacía conseguir esa potencia era una cilindrada de 3 litros, 4 válvulas por cilindro, o sea, 24 válvulas, encendido electrónico, por supuesto, todo tipo de sutilezas. Y, como os digo, la curva de potencia y la de par, yo creo, fijaos, que la de par más, porque la potencia es fantástica, pero es que este coche tenía el par máximo que nos dio en banco, que se acercaba a 32 kilómetros, lo conseguía supuestamente por encima de las 4.000 vueltas. Y este coche entre 2.500 y el corte de inyección daba prácticamente el 80% del par máximo, con lo cual el motor era absolutamente extraordinario. Y las suspensiones seguían siendo muy refinadas. El coche era un poquito más grande, un poquito más largo, y los pasajeros iban sentados un poquito más atrás. No solo porque el coche fuera más largo y tuviera más distancia entre ejes, sino también por el hecho de que, como os he comentado, el motor era más largo. Como os digo, el coche era fantástico. Este coche quizás tuvo menos éxito que el anterior en competición, pero recuerdo que el primer M3 nació pensando en la competición y tuvo mucho éxito como coche de calle, y este coche ya nació como coche de calle pensando en que algo se podría hacer en competición, pero no era su destino final. Vamos a irnos ahora al M5, que le pasaba algo parecido, le sucede algo parecido. En este caso hay cosas diferentes, y es que el M5 era una berlina deportiva, no era un deportivo. Así que en proporción sus 1.650 kilos, que era el peso anunciado de catálogo, alguno más en función del equipamiento, pues me pareció un peso menos grave, menos elevado en proporción, porque también os recuerdo que este BMW M5 E34 seguía contando con el motor de 6 cilindros. Ya sabéis que más tarde llevaría un 8 cilindros. También inició ese camino hacia más potencia y más peso y más de todo. Fijaos que insisto en este punto. Me parece más próximo este M5 al primer M5 que el M3 segunda generación al M3 de primera, porque, insisto, es que el M5 nació como un devorador de autopistas, que es verdad que por su tamaño y peso iba muy bien en carreteras viradas. Y desde ese punto de vista, este coche
pues seguía siendo una auténtica bestia, porque tenía un motorazo que era una auténtica pasada. El 600 en línea en este caso subía a 3,8 litros y la potencia a 340 caballos. Y la curva de par era incluso mejor. Tampoco llevaba turbo. En estos tiempos yo siempre decía que no hay no hay potencia de más calidad que la que se conseguía a base de cilindrada. Sigue siendo cierto que la potencia a base de cilindrada sigue siendo de la mejor. Lo que sucede es que los modernos turbo, en los cuales ya a través de diversos sistemas, arranque eléctrico del turbo con un motor para que no pierda inercia, todo ese tipo de cosas, han conseguido que los turbo prácticamente no tengan tiempo de respuesta y consiguen hacer un motor que a igualdad de potencia es más pequeño, más ligero y generalmente más eficiente a nivel de consumo. Pero como todo esto, en estas fechas los motores turbo habían mejorado mucho, pero seguían teniendo su carácter, estos motores ofrecían un par y una potencia lineales y eran una auténtica gozada conducirlos. Vamos a esa comparativa apropiada pero injusta. BMW quería competir en categorías inferiores, vamos a llamarlo así. Su Serie 3, aunque era su puerta de entrada en estos tiempos, seguía siendo demasiado grande y además caro. Y entonces se inventaron un BMW un BMW Serie 3 que llamaron Compact. Era Compact porque estaba acortado, era más compacto que el Serie 3 original, y ese no era el único cambio. Estéticamente apuntaba a una especie de tercer volumen del maletero, pero contaba con portón, con lo cual le permitía competir con los coches del estilo del Golf GTI. Era lo que entonces, pero hacía un amago de maletero. Esto se denominaba entonces, también era así el 309 o el Ford Escort, se le llamaba 2 volúmenes y medio. Bueno, no está mal tirada. Pero el coche seguía siendo un BMW, pero no tan bueno como el Serie 3, porque la suspensión trasera también no era la misma, era un poquito más sencilla. Pero seguía siendo BMW en el sentido de que era bastante más caro que un Golf. La comparativa, un Golf GTI, estamos hablando de la comparativa modelos concretos, el BMW 316i Compact, que como os digo era la puerta de entrada, es lo más barato que podías comprar en BMW en esa época, contra el Golf GTI, el de 8 válvulas. Lo que sucede es que, como os digo, el BMW era más caro, costaba entre un 10 y un 15% más, pero su menor potencia y peso hacían que fuera presa fácil para el Golf. Fijaos que el motor de BMW anunciaba 110 caballos, 102 que lo superaba y a veces por creces. La unidad que probamos se acercó a los 107 y el Golf anunciaba 115, que no solo los dio, sino que también lo superaba. Este motor para mí es el mejor que llevaba el Golf. Se acercaba a los 120. Y en cuanto al peso, el Golf, con los ojos de hoy día, sería un peso pluma, con sus 1035 kilos, en un reparto que no estaba tan desequilibrado como se podría pensar, casi 60-40. Mientras que el BMW pesaba más de 100 kilos más, es decir, más de un 10% más. Y eso sí, el reparto de pesos era algo mejor, 53 o 54 frente a 47-43. Lo que sucede es que la relación peso-potencia del Golf era muchísimo mejor. Además, yo considero un error de BMW que a este coche, que podría decir, bueno, pero tenía el encanto de la propulsión posterior, ¿no? Que siempre da un puntito de conducción deportiva. Pues sí, pero es que le habían puesto unas suspensiones muy, muy suaves, muy, muy suaves. Yo creo que este coche estaba orientado a los que querían un Golf por imagen. Querían un Golf por imagen, pero no les importaban las prestaciones. Se compraban un Golf GTI porque era el Golf tope de gama, era más bonito y el que más molaba. Pero le daba igual que corriera más o menos. Y este coche, pues, no dejaba de ser un BMW, llevar ahí los 2 riñones delante. Podías presumir de tener un BMW, aunque fuese en ese momento lo más barato que despachaba BMW. Yo creo que me gustan mucho los BMW, lo he dicho siempre, pero en este caso creo que la comparativa apropiada se decantaba claramente a favor del Golf. Si tuviera que elegir entre estos dos coches, no lo dudaría ni un minuto. El Golf GTI me parecía un coche mucho más redondo. Vamos con ese coche que os he dicho que me encantaría tener. Bueno, no sé si lo he dicho, pero os lo digo ahora. Me encantaría tener el Saab 900 en su versión coupé con el motor 2.0 turbo de 185 caballos para un peso de 1.300 o 1.350 en función del equipamiento. Solo os puedo decir una cosa. Lo mejor que puedo decir de este coche
es que era todo un SAP. Desde luego, el 90 no, era para mí lo más SAP, pero este coche seguía teniendo una estética muy particular, muy personal, una solidez, un acabado muy propio de Saab, esas características tan particulares de parabrisas más curvado que tendido, de la llave entre los dos asientos, las puertas que mordían casi el suelo, con lo cual bajarse era comodísimo, un motor fantástico que tenía... Yo creo que estaba en un punto justo, sobre todo tratándose de un coche de tracción delantera con buena motricidad y buen comportamiento. Tenía un punto justo entre tener ese tironcito del turbo que te daba salsita para llevar el coche, pero no comprometía el comportamiento de este modelo, que iba francamente bien y era un coche que, como os digo, no me importaría nada en absoluto tener ahora. Y ya nos vamos con el coche de mi sobrino. Con el coche de mi sobrino, el Marcos Mantara 450 Coupé. Un coche británico casi fabricado de forma artesanal, casi hecho a la medida, que se producía con cuentagotas y que era un coche, como os digo, artesanal y muy especial. Y un coche que, como los TVR, tenía unas verdaderas ganas, unas ganas locas de probarlo y por fin lo pude hacer. Lo pude hacer en esta versión, además en un bonito color rojo. Quizás un verde inglés le pegaría mejor, pero bueno, este color es muy bonito. Me acuerdo, como siempre que llevas un deportivo rojo, que te preguntan, ¡ay, qué Ferrari más bonito! ¿Cuál es? Digo, no, es que es muy bonito, pero no es un Ferrari. Pero un coche deportivo rojo, para gran parte de la gente que no sabe de coches, es un Ferrari y ya está. No se fijan ni en el anagrama. Este coche, como os digo, llevaba un motor, no era propio, era un motor de Robert. No era lo mejor del coche para un deportivo, porque era un V8 que tenía una cilindrada generosa, 4,5 litros, pero daba 302 caballos. Eso sí, 302 caballos que yo os diría que eran percherones, porque eran la potencia venía de muy bajas vueltas, el coche daba la potencia máxima muy pronto, a 6.000 revoluciones, digo muy pronto para un coche deportivo. Lo cierto es que, bueno, a lo mejor este coche merecía más. La estética era muy atractiva y además era un coche diferente. Y por dentro pues estaba hecho muy british. Es que parece un tópico, pero en esta época, ahora sigue siendo un poco así, pero no tanto. Los coches británicos de esta época te subías, y aunque te vendaran los ojos y te taparan el escudo en el volante, te subías y decías, este coche es británico. No sé cuál es, pero es británico. A mí, si me hubieran subido en este coche con eso, tapándome los ojos, no sé si hubiera acertado que era un Marcos. Bueno, que era un coche británico en este caso sería muy fácil, porque en esta unidad de pruebas el volante iba a la derecha. O sea que eso era una pista que no te dejaba ningún lugar al error. Pero el cuero tenía un juego un poco atrevido de cuero negro en el salpicadero y en algunas zonas con el cuero blanco del túnel central, enorme por cierto, de las puertas. Como digo, un juego muy atrevido que yo cuando lo vi al principio me parecía demasiado atrevido. Yo hubiera a lo mejor apostado por un marrón clarito o todo blanco, pero bueno, la verdad es que el coche era muy bonito y por supuesto salpicadero cuajado de relojes y en raíz de nogal auténtica. Un cochazo que realmente, como os digo, era un coche fabuloso, caro, era bastante caro, pero tenía la ventaja de que era un coche que se te da la medida, así que tú podías elegir el color, hacerlo bicolor, elegir los tonos de la carrocería, incluso elegir el motor, te lo podías hacer a medida y tenías un coche que era único. Era el tuning antes del tuning. Vamos con el motor Sport. Se disputaron dos de mis rallies favoritos, el Rally de Portugal en estas fechas y el Safari. En el Portugal, ya os digo que me gustaba mucho ese rally porque me encantaban, bueno, aparte de la afición portuguesa, que es un espectáculo, qué buena gente, qué grandes aficionados, gente entendida, un poquito arriesgada todavía en estas fechas, pero lo que me gustaba de este rally es que los tramos eran espectaculares. Primero, por su trazado, llenos de curvas, bajadas, subidas, una pasada. Y luego porque alternaba asfalto y tierra. A mí me gustaban mucho estos rallies mixtos, porque impedían que tanto coches como pilotos, hubiese coches como pilotos especializados en asfalto o especializados en tierra. Aquí hacía falta un coche polivalente y un piloto que fuera bueno de verdad. Y claro, Juha Kankkunen es bueno de verdad y no dio ninguna opción a sus rivales, porque fijaos
Fijaos que Didier Auriol, que corría este rally con la vitola de ser Didier Auriol, que en asfalto iba como un auténtico demonio, bueno, pues ni el mismísimo Didier Auriol fue capaz de mojar la oreja a Juha Kankkunen, que ganó el rally con un margen, tal y como eran los rallies, como son los rallies ahora, que un minuto 20 segundos era una ventaja importante, porque llegó a llevar mucha más. Lo que pasa es que, claro, lógicamente Juha Kankkunen, que como todos los buenos pilotos son capaces de pilotar y pensar a la vez, pues dijo, bueno, ¿para qué voy a correr más? Voy a conservar este colchoncito y no hace falta que arriesgue. Así que llegó hasta el final con el coche no intacto, porque también tuvo algún sustito, pero con una gran diferencia. Y luego se disputó el Rally Safari. En el Rally Safari volvió a ganar Toyota, que hacía un despliegue, iba con 3 coches, con pilotazos. El equipo lo formaban, era un auténtico lujo, porque iban, por supuesto, Kankkunen, por supuesto, Didier Auriol, y ficharon para la ocasión a Ian Duncan, un piloto que no era un superclase, pero que era keniata, que conocía el terreno, que hablaba el idioma de los lugareños. Ya sabéis que para estos rallies sí que hacían falta coches específicos, mucho más altos. Bueno, es que era casi un Dakar, pero más deprisa, aunque parezca mentira. Lo sorprendente es que tanto Didier Auriol como Juha Kankkunen, más esperable en el caso de Didier Auriol, que hacía su primer safari, y el primer safari, esto lo decía el propio Carlos Sainz, era realmente pues un shock absoluto. Aún así, se subió al cajón y hizo tercero, muy alejado de la cabeza, eso sí. Pero Juha Kankkunen tuvo un accidente que le apartó de la victoria, que bueno, casi, pues todos contaban con ella. Y al final, pues Ian Duncan fue el tapado, que cuando Didier Auriol comenzaron a atragantarse los rallies, los tramos llenos de gente, de charcos, de baches, de animales, de gente, y Juha Kankkunen tuvo ese accidente, pues ahí estaba él y consiguió ganar el rally, una victoria muy merecida. Ya os he dicho que Didier Auriol quedó tercero y en segundo lugar un Mitsubishi Lancer Evolution con un piloto que os sonará porque es Kenjiro Shinosuka, que luego tuvo muchos éxitos en el Rally París-Dakar. Como os digo, este rally del Safari era como un Dakar, más corto, pero donde se iba mucho más deprisa, aunque parezca mentira. Y con esto llegamos al final de nuestro podcast. Espero que os haya gustado. Como siempre, ya sabéis que os leo en comentarios. Comentáis poco, en los podcasts. Yo creo que sería bueno que comentaseis más y me dieseis más pistas de lo que más os interesa. Y nada más, muchas gracias por estar ahí, por escucharme y espero que me escuchéis de nuevo en los podcasts, que me sale mal, podcast de los lunes de Garaje Hermético. Hasta pronto.